Estos son los impuestos que pagarán los autónomos en 2025, diferencias de miles de euros según su comunidad autónoma. Publicado el nuevo mapa de la fiscalidad autonómica. El mapa de la fiscalidad autonómica que refleja los impuestos que pagarán los autónomos dependiendo de la comunidad en que la residan. Hay diferencias de miles de euros entre uno y otro territorio. Estos son los impuestos que pagarán los autónomos en 2025, diferencias de miles de euros según su comunidad autónoma. El panorama, este mes, en nuestro informe de panorama de la fiscalidad autonómica o foral 2025, un estudio detallado que elaboramos como asesores fiscales y que da cuenta de las grandes diferencias en materia fiscal que existen a día de hoy entre los autónomos y demás contribuyentes de las distintas comunidades autónomas. Así, el documento publicado refleja en su última actualización las diferencias de tributación entre las distintas autonomías, no solo en el IRPF, que es el más conocido, sino en muchos otros casos como el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones o el impuesto de actos jurídicos documentados. Tal es la diferencia entre una y otra comunidad autónoma que los autónomos que hereden un local o una vivienda por valor de 800.000 podrían pagar más de 100.000 euros dependiendo de la autonomía en la que vivan. Por ejemplo, en Asturias, pero podrían no pagar nada si residieran en otras como Galicia. De igual modo, un autónomo podría encontrarse con una diferencia de más de 170.000 euros al pagar el impuesto de donaciones por recibir un mismo bien valorado en 800.000 euros según la localidad en la que viva, o con una brecha de hasta 600 euros en el IRPF al haber generado unos beneficios de apenas 30.000 euros en función de su autonomía. Recogemos algunos ejemplos en los que se tendría que pagar un mismo contribuyente en cada impuesto dependiendo de su comunidad. Estas grandes diferencias en la tributación de los principales impuestos de los autónomos se podrían extender a casi todos los tributos. Impuestos que pagarán los autónomos este 2025, según su comunidad autónoma. Reunimos toda la legislación autonómica para cada impuesto con sus diferentes tipos aplicables y ventajas fiscales. Sin embargo, dada la complejidad de recopilar todas las deducciones y bonificaciones fiscales en cada autonomía, tramo y tributo, elegimos también algunos casos representativos de herencias, donaciones, patrimonio o rendimientos generados por el trabajo para que resulte más sencillo entender cuánto se pagaría por un mismo valor en cada una de las comunidades autónomas. El IRPF, diferencias de miles de euros según la comunidad autónoma. El impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF es, junto al IVA, el tributo que más se aplica en nuestro país, ya que no grava una herencia o una donación puntual, sino los beneficios generados por el trabajo o la actividad económica a lo largo de cada ejercicio. Se trata de un impuesto de competencia repartida, lo que significa que el Gobierno central fija unos tipos aplicables para cada tramo que se deben cumplir en todo el territorio, a los que luego se sumarán los que elija cada comunidad autónoma. Además, las autonomías también pueden elegir algunos de los beneficios fiscales a aplicar por discapacidad, familia numerosa, etc. Cabe recordar en todo caso que el importe a pagar tiene en cuenta lo que se ha de abonar a lo largo de todo el ejercicio a través, por ejemplo, de retenciones que se aplican tanto en las nóminas como en las facturas y no solo el resultado a pagar en la declaración anual de la renta. Asimismo, también hay que destacar que los siguientes ejemplos se calculan sobre los ingresos de un asalariado, aunque los autónomos se pueden hacer igualmente la idea de lo que pagarían en cada comunidad, ya que las diferencias se repiten de forma muy similar para las actividades económicas. Para realizar esta sencilla comparativa de la tributación, se parte de un contribuyente soltero, por ejemplo, y sin hijos, con edad inferior a 65 años y sin discapacidad, ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a deducción estatal o autonómica. El IRPF para rentas más bajas de los autónomos. Como se puede observar, para una renta de 30.000 euros, los contribuyentes de Cataluña serían los que más pagarían en este caso. Concretamente, tendrían que abonar más de 5.000 euros, mientras que los de casi todas las autonomías tendrían que pagar menos de 5.000 euros y los de la mitad de ellas, Navarra, Cantabria o La Rioja, entre otras, menos de 4.700 euros. Se trata de una diferencia de más de 300 euros entre muchas autonomías. En el caso de que este mismo contribuyente, menor de 65 años, sin hijos ni discapacidad, tuviera una renta de 45.000 euros, Cataluña y Extremadura serían las comunidades autónomas donde más pagaría. En estas dos autonomías pagaría en torno a 9.650 euros, mientras que en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava es donde menos se abonaría, con apenas 8.700 en los tres casos. Se trata esta vez de una diferencia entre uno y otro lugar de casi 1.000 euros.
El IRPF para las rentas medias y altas de los autónomos. Conforme se van elevando las rentas, también aumenta la brecha entre comunidades y vuelven a cambiar las autonomías en las que más se paga. Por ejemplo, para una renta de 110.000 euros, los contribuyentes de la Comunidad Valenciana serían los que más IRPF deberían pagar, con cerca de 39.000 euros, mientras que una vez más serían los vascos los que menos pagarían, los vascos, con apenas 35.000 euros. Se trata de una diferencia de unos 4.000 euros entre los vascos y la Comunidad Valenciana. Luego está ya el impuesto de sucesiones, diferencias de más de 100.000 euros entre comunidades autónomas. Uno de los impuestos más controvertidos en España por sus grandes diferencias e importes en cada autonomía es el impuesto de sucesiones, que grava las herencias. Este impuesto es competencia de cada comunidad y, dependiendo de donde resida un mismo contribuyente, al heredar un local y demás bienes, podría tener que llegar a pagar más de 100.000 euros en impuestos según la autonomía donde viva, mientras que en otras no tendría que abonar nada. Como se puede observar, en algunas comunidades como Asturias o Aragón, un contribuyente soltero que herede bienes como un local u otras propiedades por valor de 800.000 euros de algún familiar fallecido tendría que pagar, tras aplicar las reducciones, 103.135 euros o 55.466 euros respectivamente. Sin embargo, resulta llamativo que este mismo contribuyente en idéntica situación no tendría que pagar nada en Andalucía. Islas Baleares, Cantabria o Galicia, eso tendrían que abonar 134 euros en Canarias, 268 euros en Extremadura, 810 en Castilla y León o 1.586 euros en Madrid, respectivamente. Impuesto de donaciones, diferencias de casi 200.000 euros entre comunidad autónoma. El impuesto de donaciones, aunque funciona de forma muy similar al de sucesiones, existen diferencias en los beneficios fiscales para el contribuyente, por lo que la diferencia entre comunidades todavía puede ser mayor. De este modo, un emprendedor de 30 años que reciba de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo, sin un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad, podría encontrarse con brechas de más de 200.000 euros según la comunidad en la que reciba el dinero. Como se puede observar en su tabla, este contribuyente que recibe una donación de 800.000 euros tendría que pagar casi 200.000 euros, más de una cuarta parte de lo que cobra en Extremadura. Sin embargo, en Cantabria, esta misma persona no pagaría nada y en Canarias apenas pagaría 200 euros. En su tabla se pueden observar las diferencias de tributación entre una y otra comunidad de forma todavía más clara. El impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de actos jurídicos documentados, diferencias de hasta 30.000 euros entre comunidades autónomas. El impuesto de transmisiones patrimoniales es un tributo de competencia autonómica que grava las transmisiones de viviendas entre particulares en vida, es decir, que no sean herencia. Por su lado, el de actos jurídicos documentados grava los documentos notariales, mercantiles, administrativos. Ambos suelen ser muy comunes para los autónomos, por ejemplo, en la transmisión de un local. En el caso del impuesto para transmisiones patrimoniales, las diferencias entre comunidades varían en función del valor que tenga el inmueble a transmitir. Por ejemplo, por un local de 150.000 euros transmitido en Cataluña o Comunidad Valenciana, habría que pagar 15.000 euros en los tres casos, mientras que si se transmitiera en Madrid o en Navarra, solo habría que abonar 9.000 euros, una diferencia de 6.000 euros por el mismo inmueble, dependiendo de la autonomía. Del mismo modo, como se puede observar en las distintas franjas, si el local estuviera valorado en 500.000 euros, donde más se pagaría sería en Cataluña y Comunidad Valenciana, con 50.000 euros, mientras que donde menos seguiría siendo en Madrid y Navarra, con 30.000 euros. En el caso del impuesto de datos jurídicos documentados, para la escrituración de un inmueble nuevo que no vaya a constituir la vivienda habitual, un contribuyente murciano tendría que pagar entre 3.000 y 15.000 euros, dependiendo de lo que costara la propiedad. Sin embargo, este mismo contribuyente en Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa o Álava tendría que pagar entre 750 y 3.750 euros, es decir, podría llegar a costarle un 75% menos dependiendo de su comunidad. No olvidéis suscribiros para estos otros temas a este vuestro canal Gestory, Gestoría de YouTube. Suscribirse.